Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría hablar acerca de integrales de superficies de campos vectoriales. En este caso, suponga que S es una superficie orientada con un vector normal unitario al cual vamos a llamar n. Imagine un fluido con densidad ρ. Esta densidad, por supuesto, depende del punto espacial en donde nos encontremos. Esto es x, y y z. Y un campo de velocidad. Esto quiere decir que vamos a asignar cierta velocidad al punto x, y z. Y esto lo vamos a llamar v de x, y z. Que, por supuesto, fluye a través de la superficie orientada, S. Piense en S como una superficie imaginaria que no impide el flujo de, vaya la redundancia, de algún fluido, como una red de pesca a través de un arroyo, por ejemplo. Entonces, la tasa de flujo, la cual por supuesto es masa por unidad de tiempo, por unidad de área es ρ por v. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos aquí nuestra superficie. Aquí tenemos nuestro vector normal, al cual normalizamos, es decir, lo hicimos unitario. Y nosotros aquí tenemos f es igual a ρ por v, ¿sí? Que es, bueno, la tasa de flujo. Tenemos aquí la superficie y un parchecito. Si dividimos a S, a toda nuestra red, digamos, en pequeños parches, a los cuales llamamos S y sub J, como lo estamos viendo en esta figura, y también sugiero compararla con esta figura. De hecho, dividir superficies en parches es algo que hemos estado ya haciendo desde los videos pasados. ¿Sí? Entonces, S y sub J es casi plano, ¿sí? Dado que el parche es muy pequeño. Entonces, podemos aproximar la masa de fluido por unidad de tiempo que cruza a S sub IJ en la dirección de la normal N, ¿sí? Nuestra normal unitaria, por la siguiente cantidad. Entonces, nosotros, nosotros podemos aproximar la masa de fluido por unidad de tiempo de la siguiente manera. Va a ser ρ por v, ¿sí? Por esta velocidad, producto punto por el vector normal por un área, ¿sí? Y esta área es, por supuesto, el área del parche que nosotros, que nosotros construimos, ¿no? Ok, aquí está nuestro parche S sub IJ. Ok, entonces, donde ρ, v y n se evalúan en algún punto, ¿sí? Dentro del parche. Ajá. Muy al estilo de las sumas de Riemann, bueno, donde en las sumas de Riemann también evaluamos la función en algún punto, ya sea en el interior del parche o en su frontera. Recuerde que la componente del vector ρ por v en la dirección del vector unitario n es ρ por v producto punto con n. Ahora, sumando estas cantidades y tomando el límite, se obtiene la integral de superficie de la función ρ por v producto punto con n sobre la superficie S. Esto quiere decir que vamos a tener la doble integral sobre la superficie S de ρ por v producto punto con n de S. Que esto ya hemos visto, ya sabemos que esto es igual a la doble integral sobre la superficie de ρ de x, y y z por v de x, y y z por n. Bueno, producto punto n de x, y y z de s. Esto es bien interesante. Esto se interpreta físicamente como la tasa de flujo a través de nuestra superficie, nuestra, digamos, red de pesca S. Muy bien. Entonces, si se escribe a F como ρ por v,
Entonces f también es un campo vectorial en R3, es decir, en 3 dimensiones. Y la integral en la ecuación que acabamos de mostrar se va a transformar en lo siguiente. Va a ser la doble integral sobre la superficie S de f.n de S. ¿Sí? Donde, bueno, tenemos a f mayúscula como un campo vectorial. Una integral de superficie de esta forma ocurre frecuentemente en la física. Incluso cuando f no es igual a ρ por v, como acabamos de mencionar, y se llama integral de superficie o integral de flujo de f sobre s. Y bueno, esto nos lleva a la siguiente definición. Si f mayúscula es un campo vectorial continuo definido en una superficie orientada S con vector unitario normal n minúscula, entonces la integral de superficie de f sobre S es lo siguiente. Tenemos la doble integral de f, el producto punto de S, lo cual es exactamente lo mismo que la doble integral sobre S de f producto punto por nuestro vector normal unitario de S. Esta integral también se llama flujo de f a través de S, el flujo del campo vectorial f a través de la superficie S. En otras palabras, a ver, esta definición, vamos a omitir esto, esta definición dice que la integral de superficie de un campo vectorial sobre S es igual a la integral de superficie de su componente normal sobre S. Esto, bueno, ya se ha definido anteriormente, ¿sí? Bueno, de hecho, como se ha dado en esta definición. Entonces, si S está dado por una función vectorial, digamos R de U, V, ya está parametrizado, entonces n está dado por la siguiente ecuación. Ya tenemos, por medio de nuestra función vectorial, a nuestro vector normal. Nuestro vector normal lo obtenemos simplemente con un producto cruz. Realizamos las derivadas parciales de r con respecto a u y con respecto a v y calculamos su producto cruz. Con esto ya tenemos un vector normal, únicamente haría falta normalizarlo, es decir, hacerlo unitario. Recordemos que n es un vector normal unitario, así que vamos a dividir entre su norma. Y es por eso que dividimos entre la norma del producto cruz de las derivadas parciales. Y de la definición de flujo de f mayúscula a través de S y de la ecuación que ya hemos mostrado en el video pasado, el cual esta ecuación nos dice que la doble integral sobre una superficie de S de f de x, y, z de S es igual a la doble integral de f de r de u, v por la magnitud del producto cruz de las derivadas parciales de las componentes de R, es decir, la magnitud de la derivada parcial de R con respecto a U, producto cruz con la derivada parcial de R con respecto a V. Se tiene lo siguiente. Entonces, se tiene que la doble integral sobre la superficie de S de F mayúscula producto punto de S va a ser igual. Y esto ya lo habíamos dicho, bueno, esto es un producto punto con el vector normal unitario. Pero el vector normal unitario es esta expresión que nosotros tenemos aquí. Así que esto es igual a la doble integral sobre S de f producto punto de r sub u producto cruz con r sub v entre su magnitud de S. ¿Sí? Y bien, esto va a ser exactamente lo mismo que la doble integral sobre cierto dominio D de f de r de u, v producto punto con el vector normal unitario, y a esto lo vamos a multiplicar por la magnitud de r sub u, producto cruz con r sub v, ¿sí? Y bueno, dado que estas magnitudes son escalares, pues la vamos a eliminar, ¿sí? Aquí estamos integrando con respecto a de a. Entonces aquí D es el dominio del parámetro. Ajá.
este dominio para R de U, V. Entonces, eliminando las magnitudes que, bueno, se multiplica y se divide, vamos a obtener la siguiente definición que es muy útil. ¿Sí? Es uno de los resultados que quiero mostrar en este video. Y bueno, por eso lo escribo en azul. Entonces se va a tener que la doble integral sobre cierta superficie de S, bueno, cierta superficie S de f punto ds es igual a la doble integral sobre d mayúscula de f punto de la derivada parcial de r con respecto a u, producto cruz con la derivada parcial de r con respecto a v de a. ¿Sí? Vale la pena hacer una analogía, comparar esta ecuación con la expresión que de hecho es similar para evaluar integrales de línea en campos vectoriales. ¿Sí? Vamos a ver, la diferencia, bueno, es que la integral de línea era únicamente solo una integral, estábamos integrando sobre una trayectoria y aquí nosotros estamos integrando una superficie. Entonces, hay muchísima similitud. Noten ustedes cómo en la integral de línea integramos a f mayúscula sobre cierta trayectoria c, cierta curva c, punto de r, ¿no? Y aquí nosotros estamos haciendo la integral sobre una superficie de f.ds. Y aquí es la integral desde a hasta b de f de r de t. Aquí ya tenemos parametrizada la curva, la trayectoria sobre la cual estamos integrando. Y por supuesto, R es la parametrización del dominio sobre el cual nosotros estamos realizando nuestra integral. ¿Sí? Entonces, y nosotros aquí realizamos un producto punto con la derivada de la trayectoria sobre la cual estábamos integrando. Y aquí, esta es una analogía y en cierto sentido es exactamente lo mismo, ya que, ok, sí estamos haciendo las derivadas parciales de la parametrización R con respecto a sus componentes. Y bueno, aquí calculamos el producto cruz de estas derivadas parciales. Es muy interesante esta comparación. Y concluimos que podemos ver a esta integral como una generalización de la integral de línea sobre campos vectoriales sobre cierta trayectoria. ¿De acuerdo? A ver, entonces veamos el siguiente ejemplo. Encuentre el flujo del campo vectorial, al cual le vamos a llamar f mayúscula de x, y, z, y consiste en lo siguiente, esto es z por i más y por j más x por k a través de la esfera unitaria. La esfera unitaria, bueno, esta fórmula ya la conocemos muy bien, es x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual con 1. Y veamos la respuesta a este ejemplo. Vamos a observar en la figura el campo vectorial de f en puntos de la esfera unitaria. Entonces aquí nosotros tenemos la gráfica de la esfera unitaria y nosotros aquí, representado con flechas, tenemos el campo vectorial. Ahora, considere la representación paramétrica de la esfera. ¿Sí? Esto ya lo hemos hecho anteriormente. Entonces, únicamente consideramos para cada componente de I, J y K, bueno, las esféricas, que esto nos facilita muchísimo parametrizar la superficie. Entonces, esto es R de phi, teta, que es igual al seno de phi coseno de teta en la dirección I, más seno de phi por seno de teta en la dirección J, más coseno de phi por K, donde phi corre desde 0 hasta pi y teta corre desde 0 hasta 2pi. Entonces, vamos a tener que R de phi, teta es igual a f de R de phi, teta, f mayúscula, es igual a coseno de phi en la dirección I más seno de phi por seno de teta en la dirección J y seno de phi por coseno de teta en la dirección K. Luego, pues podemos calcular las derivadas parciales de nuestra parametrización R. Serían las derivadas parciales con respecto a phi y con respecto a teta. Y realizando el producto cruz, vamos a obtener que este producto cruz es igual a seno al cuadrado de phi por coseno de teta en la dirección I, más seno al cuadrado de phi por seno de teta
en la dirección J y seno de teta por coseno de, seno de phi por coseno de phi en la dirección K. Aquí creo que me hace falta nada más indicar que esto es en la dirección J. Así que vamos agregando esta indicación para que esté completa la, la caracterización de este producto cruz. Entonces, vamos a tener que f de r de phi, teta, producto punto con el producto cruz que nosotros acabamos de calcular, es igual al coseno de phi por el seno al cuadrado de phi por el coseno de teta, más el seno al cubo de phi por el seno al cuadrado de teta, más el seno al cuadrado de phi por el coseno de phi por el coseno de teta. Y por la fórmula para flujos mostrada, bueno, que acabamos de ver, que acabamos de mostrar en color azul. El flujo es lo siguiente. Aquí simplemente aplicamos la fórmula que mostramos anteriormente. Entonces, la doble integral sobre la superficie S de f punto de S es igual a la doble integral sobre cierto dominio D de f punto, f punto, la resultante del producto cruz de R sub phi con R sub teta de A. Y bien, como la superficie ya está parametrizada y es la esfera, entonces vamos a tener que esto es igual a la integral desde 0 hasta 2pi de la integral desde 0 hasta pi. La integral desde 0 hasta 2pi es con respecto a teta, es decir, estamos dando una vuelta completa a nuestra esfera. Y la integral de 0 hasta pi nos está diciendo que vamos desde el polo norte hasta el polo sur de la esfera. Bien, entonces, dicho esto, lo que estamos integrando es lo siguiente, es 2 por seno al cuadrado de phi por coseno de teta más seno al cubo de phi por el seno al cuadrado de teta. ¿Sí? Primero, por supuesto, estamos integrando con respecto a phi, después con respecto a teta. Bien, entonces, esto lo podemos simplificar y lo podemos dividir en la suma del producto de algunas integrales. ¿Sí? Todo lo que hacemos es esta integral doble. Primero hacemos la integral doble de esta expresión y después hacemos la integral doble de esta expresión. Nos vamos a dar cuenta que las podemos separar en productos de dos integrales y así obtenemos integrales de una sola variable, lo cual es muchísimo más sencillo. Entonces nosotros tenemos que esto es igual a 2 veces la integral desde 0 hasta pi de seno al cuadrado de phi por el coseno de phi de phi. A esto lo vamos a multiplicar por la integral desde 0 hasta 2pi por el coseno de teta de teta. Bien, noten ustedes que esta integral es igual con 0, ¿sí? Ya que las partes superiores del coseno se anulan con los lados inferiores del coseno. Entonces vamos a eliminar todo este término y lo único que nos queda es la integral desde 0 hasta pi de seno al cubo de phi por la integral desde 0 hasta 2pi de seno al cuadrado de teta. Lo cual, bueno, ya habíamos dicho que esto es 0, así que va a ser 0 más la integral desde 0 hasta pi de seno al cubo de phi por la integral desde 0 hasta 2pi de seno al cuadrado de teta de teta. Y bien, estas integrales son fáciles de realizar, ¿sí? Únicamente utilizamos algunas identidades trigonométricas, como por ejemplo en este caso el seno al cuadrado, podemos utilizar la identidad de ángulo doble para facilitar muchísimo esta integral. Y bueno, el producto de estas integrales, ya evaluadas en los límites de integración, nos da que esto es igual a 4 veces pi entre 3. Muy bien. Si por ejemplo el campo vectorial en el ejemplo que acabamos de resolver es un campo de velocidad que describe el flujo de un fluido cuya densidad digamos que es 1, entonces la respuesta que acabamos de dar, la cual es 4pi entre 3, representa la tasa de flujo a través de la esfera unitaria en unidades de masa por unidad de tiempo. O sea, esto tiene un significado físico, lo cual es bien interesante ya que, bueno, estas integrales las podemos aplicar. En el caso de una superficie S mayúscula, dada por la gráfica Z igual a G de X y Y, podemos pensar en X e Y como parámetros y utilizar la siguiente ecuación.
que es simplemente que el producto cruz de R sub x con R sub y es igual a menos la derivada parcial de g con respecto a x en la dirección y menos la derivada parcial de g con respecto a y en la dirección j más k. Y con esto obtenemos lo siguiente. Vamos a tener que f mayúscula producto punto con el producto cruz que nosotros acabamos de calcular es simplemente P mayúscula, bueno, es la expresión de F mayúscula, que es P en la dirección Y más Q en la dirección J más R en la dirección K, producto punto con lo que acabamos de decir, que es la derivada parcial, menos la derivada parcial de G con respecto a X en la dirección Y, menos la derivada parcial de G con respecto a Y en la dirección J más K. Bien, entonces, vamos a tener que la doble integral de f.ds sobre la superficie S es igual a la doble integral sobre cierto dominio D de f. El producto cruz de R sub U con R sub V de A. ¿Sí? Y esto, bueno, esto es simplemente lo siguiente. A ver, entonces, aquí yo creo que sería más preciso y quedaría mejor escrito. A ver, yo quiero cambiar este sub u para ser consistentes con la notación, ¿sí? Y aquí yo quiero poner r sub x y r sub y, ¿sí? Entonces esto queda mejor expresado. Y este producto cruz ya lo tenemos aquí de manera explícita. Entonces, esto es la doble integral sobre este dominio de f punto menos la derivada parcial de g con respecto a x menos la derivada parcial de g con respecto a y más k. Así nosotros obtenemos esta fórmula que yo quiero resaltar en color azul, ¿sí? Ya que es muy útil. Vamos a tener que la doble integral sobre cierta superficie S de f.ds es igual a la doble integral sobre cierto dominio del producto punto, que si lo realizamos, si realizamos el producto punto que yo mostré anteriormente, esto no es otra cosa más que menos p por la derivada parcial de g con respecto a x, menos q por la derivada parcial de g con respecto a y, más r, ¿sí? Esto, por supuesto, estamos integrando con respecto de a. Y esta fórmula asume la orientación hacia arriba de nuestra superficie S. Si nosotros deseamos una orientación hacia abajo, pues simplemente vamos a multiplicar por menos 1 esta identidad. Y bien, se pueden elaborar fórmulas similares si S está dado por Y igual a H de X y Z o X es igual a K de Y y Z. Muy bien. De acuerdo, entonces, si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.